Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy tenemos a un invitado excepcional, un invitado que ha estado en Colombia desde hace muchos años trabajando por muchas cosas importantes, por la salud, fue ministro de salud, es un hombre crítico, un hombre que ha participado en la opinión pública de distintas maneras y que hoy es el rector de la Universidad de los Andes, probablemente una de las universidades más importantes del país. Quiero presentar hoy el libro de él, Otro final de mundo es posible. Es un ensayo sobre muchas cosas. Algunas de ellas vamos a hablar en este programa, pero quiero darte la bienvenida, Alejandro Gaviria, bienvenido a este episodio. Diego, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están oyendo y gracias y complacido de poder conversar unos Bueno, minutos. quiero preguntarte primero, ¿cómo nace este libro? Es un libro que escribes en pandemia, es un ensayo pensando un poco estos tiempos. ¿Cómo surgió este libro? Este libro tuvo como dos orígenes distintos. Yo escribí un libro que es una especie de antología personal de lecturas antes de este libro que se llama Siquiera tenemos las palabras. Y el último ensayo de ese libro, un ensayo corto, breve, de 3 páginas, es un ensayo sobre Aldous Huxley. Este libro lo terminé de leer, escribir por allá a finales del año 2018 y de alguna manera quedé con la curiosidad de revisitar la obra de Aldous Huxley y demás. Ese es un primer origen. El segundo es algo que ocurre antes de pandemia, Diego, y es que en la Universidad de los Andes tuvimos en los primeros meses del año, enero, febrero de este año, una cátedra abierta sobre temas ambientales que se llamó Nuestro Futuro. Y de alguna manera yo estaba leyendo a Huxley en ese momento y metido en los temas ambientales. Me di cuenta de la urgencia de, dijéramos, que las ideas de este autor le hablaban al mundo de una manera que era interesante y comencé a concebir ese ensayo. Recogí algunas cosas que ya había escrito en otros ámbitos, pero nace de eso, nace de mi interés por el escritor Aldous Huxley y mi interés superpuesto, paralelo, por los temas de la crisis ambiental. Y esta pandemia, de alguna manera, ¿cómo es su relación, digamos, como problema ambiental? Digamos que hemos visto como problema en la salud pública, como problema político que ha desencadenado también en muchos lugares, pero ¿cómo es la relación ambiental de esta pandemia? ¿Qué hace reflexionar sobre el medio ambiente, comenzando por ese tema? Yo creo que hay dos relaciones, una causal que está comenzando a desentrañarse, digámoslo así, por la ciencia, y es la que muestra que la destrucción de la biodiversidad tiene mucho que ver con el origen de la pandemia. Y la segunda, Diego, tal vez la más importante, es que yo concibo la pandemia como una especie de anticipo de las crisis que pueden venir con la crisis climática. Esto le muestra un poco a la humanidad el carácter global, complejo, que involucra estas decisiones de acción colectiva y cómo de alguna manera esos problemas parecen haber desbordado las instituciones globales y nuestra capacidad como humanidad para responder de manera concertada. Y ahí surge una pregunta también, Alejandro, y es Colombia, frente a este tema ambiental, frente al desarrollo, usted es economista, y frente a ese planteamiento pues problemático para nosotros de fracking, vemos que el tema ambiental opera en la agenda pues de desarrollo de Colombia como un tema clave. ¿Y qué hace pensar? En este libro también usted fomenta un poco de ideas críticas sobre cuál debería ser el desarrollo para el país, también el tema de drogas y de narcotráfico, como se ha venido, pues el impacto ambiental del narcotráfico también es tenaz. ¿Cómo lo conecta usted ahí? Sí, trato como de hacer la siguiente conexión. Primero, el libro no es una reflexión sobre Colombia, es una reflexión un poco más general. Y en el tema ambiental es una reflexión un poco sobre nuestra necesidad de relacionarnos de manera diferente con la naturaleza. La reflexión del libro es filosófica, muy conceptual. Lo mismo sobre el tema de las drogas. Incluso el libro trae unas reflexiones que surgieron antes de la guerra contra las drogas y mucho antes de que Colombia se convirtiera por allá en la mitad de los años 70 en el primer exportador de cocaína a los mercados globales. Volviendo al tema de Colombia, yo veo una gran disyuntiva, tal vez, lo voy a llamar así, Diego, en esta época, en esta tercera época del siglo XXI. Y es Colombia, en los últimos 20 años, basó su oferta exportadora en materias primas, pero sobre todo en carbón y en petróleo.
eso impidió una transformación productiva en otros ámbitos. Y hoy en día tenemos que hacer compatibles dos cosas que son complejas. Primero, la transformación productiva. No podemos seguir dependiendo del carbón y el petróleo. Y segundo, ¿cómo hacemos esa transformación productiva compatible con la protección del medio ambiente? Esto es compatible con acabar la deforestación, compatible con la protección de muchas áreas de nuestro país hoy amenazadas y compatible con la, yo creo que responsabilidad que tenemos como Colombia y como comunidad que habita en este momento en este país de proteger esa biodiversidad que casi nos caracteriza como territorio. ¿Y eso se está haciendo? ¿Estamos haciendo eso hoy? No, no, la verdad es más fácil criticar que hacerlo, pero no lo estamos haciendo. Seguimos de alguna manera atrapados en estos sectores. Hay un montón de subsidios implícitos a la extracción de petróleo, a la minería y al carbón. Por ejemplo, los que tienen que ver con la importación de bienes de capital y demás. O sea, tenemos un conjunto de incentivos en la economía que van en contravía de esta necesaria transformación. No hay una toma de conciencia colectiva, por lo menos no definitiva. Esa toma de conciencia colectiva se da en ciertos ámbitos urbanos de personas educadas, pero yo creo que no ha todavía contaminado a todo el mundo. Pero yo creo que va a jugar, Diego, un papel importante de pronto en la próxima contienda política. Yo creo que los temas ambientales en el mundo y la necesidad de lo que hoy se comienza a llamar como una especie de recuperación verde e inclusiva. O sea, cómo vamos a salir de la devastación social de la pandemia haciendo compatible esa necesaria recuperación social con el medio ambiente. Yo creo que tal vez va a ser el tema más importante de la campaña electoral del 2022. Aunque estamos hablando del futuro y de un futuro cercano, pues su libro se titula Otro fin de mundo, ¿no? Sí, Entonces, pues hay un poco, sí, hay sí, un hay como una poco, ironía, ¿no? Hay como una ironía. Es es un diciendo, libro, parece que hay un fin del mundo muy previsible que tiene que ver con todos estos problemas. Yo leí una frase, Diego, interesante hace algunos años, que incluso creo que metí una versión en el discurso que di cuando me posesioné en la Universidad de los Andes, que describía a la humanidad como vamos en un bus a toda velocidad hacia un precipicio y parece que hubiéramos puesto la esperanza en que se le acabe la gasolina antes de llegar a ese abismo. Eh, o sea, hay un fin del mundo muy previsible. Tal vez lo que trata de decir del libro es que este es un problema complejo. No es y que vamos a, entonces, pero y, podemos y- tener otro fin, por lo menos aplazarlo un poco, no sé qué será. claro, y es alegre que podamos discutir esto con cierta alegría, siendo unos temas tan complejos también. A muchos hablan de que el petróleo no tiene más de 10 años realmente, que la dependencia del petróleo se va a acabar. Y para economías como la colombiana, que sin ser una economía petrolera sí depende muchísimo del petróleo, pues va a ser muy grave. Y esa transición, ¿cómo debería darse, Alejandro? ¿Qué transiciones deberían dar en este momento? ¿O qué transiciones deberían dar los próximos gobiernos? Ya este está, pues, no de salida, pero tampoco de entrada. Este ha tenido muchos problemas, pero ¿qué transiciones se deberían dar ahí? Dependemos mucho fiscalmente, Diego, del petróleo, no tanto como economía, no todas las regiones. El petróleo es importante y realidades para muchas regiones del país, pero sobre todo el tema fiscal y el tema de la oferta exportadora sí depende mucho del petróleo. La pregunta, Diego, la pregunta que tú haces, yo quisiera reformularla para poderla responder de la siguiente manera. Yo creo que la clave es qué historias exportadoras vamos a construir, cómo nos vamos a insertar en la economía global. Y esa pregunta no es fácil. Eh, yo creo que Colombia podría jugar un papel con ciertos desarrollos agroindustriales o agrícolas. Tenemos toda la potencialidad. Por alguna razón que los economistas no han respondido plenamente, Perú fue capaz de construir una historia exportadora con el espárrago, la paprika. Chile ha construido una historia agroexportadora, incluso el vino. Brasil la construyó, Argentina la construyó con problemas. Hoy en día algunas de ellas cuestionadas, pero la construyeron, Colombia no. Entonces yo creo que parte de esa transformación productiva pasa por un desarrollo agrícola que a su vez sea un desarrollo rural y le brinde a muchas personas en la periferia del país, sobre todo, una oportunidad económica. Esa es una. La otra, yo creo que en los temas de energía, Colombia podría jugar un papel. Mucha gente no lo sabe, pero el sector, por ejemplo, de
transmisión de energía colombiana es hoy en día líder en América Latina. O sea, la empresa Energía de Bogotá, EPM e ISA, que son empresas importantes con patrimonios públicos, juegan un papel fundamental en la transmisión de energía en Centroamérica, en Brasil, en Perú, en Chile. Y yo creo que ahí Colombia tiene un potencial que podríamos asociar a su vez a la generación de energías limpias. Incluso yo estaba muy recién posicionado como rector de la Universidad de los Andes y me visitaron una serie de académicos de la China que veían un potencial importante en Colombia aquí. Entonces allí hay otra posibilidad. Yo creo que el mundo va a tener que empezar a pensar seriamente si a un país como Colombia le pagan por conservar la biodiversidad y los bosques. Eso parece loco, ¿no? Pero en 10 o 15 años eso será mucho más importante lo que es el petróleo hoy. Entonces, preservar nuestra biodiversidad yo creo que también va a ser fundamental para garantizar una transición hacia una economía mejor, una economía más respetuosa de la vida, digámoslo así, aunque suene un poco demagógico. Esas son algunas de las historias que yo veo que pueden emerger. Este es un tema complejo, no depende solamente del gobierno, o sea, los gobiernos o los estados no tienen la capacidad de definir completamente la transformación productiva, pero yo quiero ser enfático en un punto, Diego, y es, no podemos seguir subsidiando industrias que le hacen daño no solo a nuestro país, sino a la humanidad. Hay algo, y es volviendo un poco a su libro sobre la pandemia y la pandemia también como una reflexión filosófica. Creo que para usted la pandemia en efecto fue un momento de reflexión, pero un momento de trabajo, porque usted estaba y está dirigiendo pues una de las universidades más importantes del país, una Sí, universidad importante en la región. te lo confieso, Diego, que he estado, a veces me siento un poco cansado, ¿no? El trabajo se ha intensificado, es más difícil. El hecho Es que podamos tener entendible, esta conversación también indica que estoy ahora como más disponible. He participado en muchas es, conferencias, webinars y es demás. entendible, es entendible. Y la reflexión también va a eso, como el rol de la universidad en un tiempo tan cambiante, el rol Mm. público, el rol político también, político entendido de la manera más profunda, el rol que la universidad debe tener. Creo que hemos visto un cambio grande en su dirección de la Universidad de los Andes, pero ¿qué le ha enseñado esta pandemia, Alejandro? ¿Qué ha podido usted cambiar o reflexionar sobre el rol de la universidad, viendo todos estos campus vacíos, viendo todos estos estudiantes en sus casas, en sus regiones, trabajando, estudiando, interconectados? ¿Cuáles han sido las reflexiones sobre el papel de la universidad en Colombia? Voy a hacer 3 o 4 reflexiones. La primera, y yo creo que la he dicho en otros ámbitos, Diego, es la necesidad de conectarnos más. Las universidades muchas veces son descritas como una torre de marfil o como una especie de refugio del mundo. Y eso está bien porque las universidades son guardianes de una tradición. Las universidades necesitan espacio para reflexionar. No pueden estar respondiendo todos los días a las demandas de cualquier coyuntura, pero sí tenemos que conectarnos más. Nuestro impacto tiene que ser más grande, voy a decirlo de manera clara. Nuestro diálogo con la sociedad tiene que ser más nutrido. La universidad no puede ser simplemente una conversación entre unos pocos especialistas. Entonces, esa es una primera reflexión. La segunda, Diego, yo creo que hay una reflexión no solamente sobre la universidad, sino sobre la educación, que a mí me inquieta, lo voy a decir de manera clara. Y es que la sociedad colombiana, tal vez de manera muy pasiva, aceptó las grandes desigualdades que se están generando en este momento. La deserción escolar en Colombia está creciendo de manera acelerada. Las desigualdades que se originan de los problemas de conectividad, que afectan a la educación superior, pero que sobre todo afectan a la educación secundaria, son grandísimos y están generando todo tipo de problemas. Grandes en la Universidad de los Andes, pero mucho más grandes en otros ámbitos, porque nosotros somos privilegiados de alguna manera. Nosotros, por ejemplo, hemos podido repartir cientos de facilidades de conexión y computadores a estudiantes que tienen problemas de conexión. Muchas instituciones no tienen la capacidad de hacer eso. Y yo creo que apagamos la educación, Diego, simplemente. Y ante esa tragedia generacional, ante esa generación que está hoy en día por fuera del sistema escolar, no tenemos una respuesta clara. Y muchos de estos efectos pueden ser irreversibles. O sea, pueden tener que ver con la desigualdad de este país 10, 15, 20, 25 años adelante. Esa es una segunda reflexión. La tercera, y es que nosotros tenemos que repensar un poco también los métodos pedagógicos y volver a resignificar la palabra que hoy en día estamos utilizando, la presencialidad.
nos hemos dado cuenta que la universidad no es solamente la transmisión de conocimientos, un tema más o menos obvio, pero que la experiencia universitaria pasa por otras cosas, que esa interacción que se da en el campus por fuera de la clase, que el ámbito universitario no solamente es ir a aprender un conocimiento específico, práctico, en una asignatura particular, sino que en el fondo es un ejercicio democrático que pasa por un aprendizaje de ciertas virtudes que hoy en día se están olvidando, de la tolerancia y del respeto, y que ahí tenemos que también que poner un énfasis más adelante. Entonces, resumiendo, yo diría, hay una necesidad de conectarnos más. Hay un tema que me preocupa, la educación, son los efectos que se están viendo ya, tanto no solo en la deserción escolar, sino más allá también. Y el hecho de entender la universidad no solamente de una manera muy instrumental, donde se acumula cierto conocimiento práctico, sino un poco más allá, cosa que se nos ha perdido un poco en la educación virtual. Varias de sus propuestas en la Universidad de los Andes han llevado un poco a abrir la universidad a la opinión, abrir la universidad a las ideas de la sociedad, una universidad activista, se ha dicho en algunos lugares, una universidad más conectada con el mundo real de alguna manera. Pero en Colombia tenemos una tradición muy fuerte entre el sistema público y el sistema privado universitario. Y bueno, si uno pensara en una política educativa contemplando a las dos, pensando pues en lo público y en lo privado, ¿cuál debería ser? Pensando también tocando el tema de desigualdad, pues sabemos de ser Pilo Paga, hemos visto cómo han pasado propuestas interesantes de distintos sectores, pero es algo que no se habla mucho, pero que está ahí presente, está muy presente, que no hay suficientes cupos para los jóvenes que quieren estudiar, que es costoso, pues la educación de calidad, y que lo público, bueno, también tiene muchos problemas, pero ¿cómo sería un sistema bueno para un fin del mundo que para otro tipo de fin del mundo? Yo creo que un sistema bueno tiene que tener de todo, Diego. Tiene que tener universidades públicas y privadas. Tiene que tener universidades que se dediquen a la investigación, pero tiene que tener también formas de acumular conocimientos para los que no quieren necesariamente estar en la universidad y que consideran que pueden aportarle a la sociedad de otros ámbitos. Yo creo que tiene que tener también algo de educación para el trabajo, tiene que tener programas de capacitación, tiene que ser mucho más incluyente regionalmente. Yo creo que en las regiones hacen falta muchos más cupos universitarios. El futuro del programa Ser Pilo Paga, por ejemplo, no quisiera enfrascarme en esa discusión que ha sido muy divisiva y que en el fondo olvida un hecho fundamental que yo quisiera resaltar en esta conversación, Diego, y es que las universidades públicas y privadas nos parecemos mucho. Jugamos un papel muy similar. Los investigadores se encuentran en todos los ámbitos. Estamos conectados de muchas formas. Y esa es una división que no existe en la práctica. Se diferencian en la forma como se financian, una con recursos directos del Estado, la otra con recursos que vienen de las familias o de donantes, pero yo creo que tenemos que trabajar unidos, públicos y privados. Colombia tiene que aumentar sus cupos de educación universitaria y tiene que hacerlo de manera sustancial. Pero paradójicamente, al mismo tiempo, lo que hemos visto en el sector de educación privada es que la demanda por educación superior parece estar cayendo, por razones no solamente demográficas, sino que no estamos siendo capaces de atraer a muchos jóvenes que ven en la universidad cierta desconexión con el mundo, para utilizar una palabra que ya había utilizado. Mucha gente, cuando yo he estado leyendo esto, porque aunque es pandemia, he estado por algunos lugares ¿Cuándo públicos, ya leyó todo el libro? ya hace una buena semana, ya lo Ah, leí, bueno. y estaba por ahí, y mucha gente que lo ve, les gusta la portada y me preguntan, bueno, sabemos quién es Alejandro Gaviria, pero ¿quién es ese tal Huxley? ¿Quién es ese Aldous Huxley? O sea, uno cree que todo el mundo lo sabe, pero no, mucha gente no lo No, sabe. no todo el mundo lo sabe. Y en sus palabras, cuando uno va a ver a Huxley, piensa que es más un escritor, lo conoce uno por la ficción y tal, y dice, bueno, pero Gaviria no, que era ministro de salud y economista, y ahora porque está hablando de escritores, se metió pues de escritor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es este cuento con Huxley? Bueno, son dos preguntas en una, entonces voy a responderlas en orden. Aldous Huxley o fue un intelectual, novelista, ensayista británico, que tuvo tal vez dos vidas diferentes. Diego, una primera vida que fue la de un intelectual poco sarcástico, yo diría algo misántropo,
crítico de sus círculos literarios, una especie de aristócrata inglés que miraba con ojos de antropólogo la tribu a la que pertenecía. Esto es, las familias de clase alta de Inglaterra. A finales de la Segunda Guerra Mundial, él, por razones fortuitas, se traslada a los Estados Unidos y empieza a escribir en Los Ángeles unos libros distintos, un poco más como una especie de exploración espiritual. Escribió una novela en los años 30, muy famosa, que muchos de los oyentes probablemente leyeron o han oído hablar, que se llama Un Mundo Feliz. Y yo quise rescatar ese otro escritor, más el explorador espiritual, más el ensayista, más ese que buscó sentido en el mundo moderno. No solamente el escritor misántropo, sino el escritor que tiene en su forma de entender y ver el mundo algo de optimismo. Ahora, ¿por qué yo, un economista, terminé en estas? Es porque en el fondo, Diego, yo he siempre creído en que uno debe tener intereses diversos, en que yo como académico tengo que romper un poco esas barreras artificiales de la especialización, conectar ideas diferentes. Y además, desde muy temprano en mi vida, desde el colegio, podría decir, me ha gustado mucho la literatura. Entonces, yo he sido un lector de literatura toda mi vida. Más recientemente, tal vez en la última década, un lector también de poesía, y yo creo que el libro también tiene algo de eso, de poesía, esa mirada poética que se asombra ante el mundo. Entonces hay otra faceta, dijéramos, de mi vida, que no es la del académico especializado, la del tecnócrata, sino la del que disfruta la literatura y que quiere escribir sobre sus libros leídos. Ese es el libro, ¿no? Es un compendio de autobiografía, lecturas y un poco de arqueología también literaria, que hay en uno de los últimos capítulos. Y ya habla también de la vida y la muerte. Creo que cuando habla de la muerte, particularmente de la muerte de la esposa de Aldous Huxley y el tratamiento, también toca muy ligeramente también, digamos, toca el tema de la eutanasia un poco, toca el tema un poco de la vida también, y pensar también ha sido pues una reflexión de estos tiempos de pandemia, de la vida y de qué vidas, por ejemplo, se deben salvar, que ha sido una discusión muy fuerte, digamos, internacionalmente. Y hablemos un poco de eso, cuál es el valor de la vida, qué nos responde cómo se ha tratado la pandemia en el mundo, qué nos responde sobre cómo estamos tratando a la vida y cómo nos estamos tratando como especie, Alejandro. El libro tiene una reflexión sobre la buena muerte, aprovechando las reflexiones de Huxley. Una reflexión que tiene, al menos de manera tácita, llega una crítica a la excesiva medicalización de la muerte, que es una de las aberraciones de la medicina moderna. Y yo contrasto las muertes actuales, que ocurren probablemente en un sueño de morfina, con un tubo en la garganta, muy fuera de los ámbitos familiares, con las mejores muertes. Y la muerte de Huxley, una muerte extraña, donde él le pide a su segunda esposa que le inyecte 100 microgramos de LSD, y su esposa lo hace aprovechando la confusión, porque en ese momento se estaba siendo anunciado en un hospital de Los Ángeles que el presidente de entonces de los Estados Unidos, John F. Kennedy, estaba siendo asesinado. Entonces hay un momento como dramático allí que de alguna manera contrasta con esa muerte, esa buena muerte, dulcísima, le escribe Laura Huxley a una de las amigas de la familia. Pero usted plantea otra pregunta que me parece mucho más compleja, y es una pregunta sobre los dilemas bioéticos a los que nos ha llevado la pandemia. Y yo sobre esa pregunta, que podríamos hablar horas, yo quiero poner sobre la mesa esta disyuntiva, que entre otras cosas ha sido traída a cuento por uno de los filósofos que a mí me gusta más, Peter Singer, que es un filósofo utilitarista australiano. Y es la disyuntiva entre las muertes visibles y las muertes invisibles. Cuando uno trata de decir, yo lo que voy a evitar son las muertes por COVID-19, entonces hagamos un aislamiento obligatorio, un confinamiento, una cuarentena por siempre. En el fondo eso parece una posición muy respetable éticamente, porque yo estoy defendiendo la vida, pero en el fondo eso esconde, tal vez de manera que no es del todo transparente, un gran dilema bioético. Y es que usted puede causar muertes por un confinamiento muy largo. Hay grandes problemas de salud mental, hay falta de acceso a los servicios médicos, hay problemas socioeconómicos que pueden llevar a lo que alguien llama las muertes del desespero, suicidios y demás. Hay muertes por hambre, que está creciendo como una epidemia en el mundo. Y eso nos lleva a una discusión imposible
si yo privilegio las víctimas visibles o si tengo en cuenta también las víctimas invisibles. Y esa pregunta es una pregunta muy difícil de responder, porque cualquier criterio filosófico va a ser insuficiente. Uno meramente utilitario que dice, bueno, yo pongo el énfasis donde hay menos muertes. Ese olvida la tragedia y convierte a los seres humanos en simplemente números. Pero un criterio, dijéramos, muy principista, más kantiano, también nos podría llevar a un atolladero y nos podría llevar a una parálisis. Entonces, todo esto para decir, Diego, que una de las grandes tragedias de la pandemia es esa, que nos ha llevado a una especie de discusión bioética que no parece tener salida. Y eso me preocupa. Yo voy a también confesar lo siguiente. La Universidad de los Andes fue tal vez la primera institución en Colombia que anunció que cerraba. Primero que cualquier empresa, primero que cualquier institución del Estado. Yo me acuerdo que cuando anunciamos un lunes en la tarde, que nosotros cancelábamos clases y nos movíamos 100% a la virtualidad, todo el mundo me empezó a escribir, usted está loco. Esa es una sobrereacción. Eso fue en el mes de marzo, en la segunda semana de marzo. Comenzó a pasar el tiempo y yo por el mes de mayo comencé a preocuparme por los efectos y consecuencias de los confinamientos, sobre las libertades individuales, los efectos socioeconómicos, sobre los abusos de poder, sobre el deterioro de los pesos y contrapesos institucionales. Vimos que hay una acumulación de poder en Colombia, sobre los alcaldes decretando toques de queda sin ningún sentido. Y eso me sigue preocupando. Hay como dos consecuencias de todo esto que está ocurriendo, que yo resumo en dos palabras: desigualdad y autoritarismo, que en mi opinión van a ser, si se quiere, más nocivas que la misma pandemia en los próximos años. Y eso me lleva a la pregunta, porque todos son problemas ahí en esa ecuación. Usted que es Todos son problemas, economista, ¿no? me trajo una ecuación problemática por tu lado, pero afortunadamente aquí yo solo hago preguntas. Eh, ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera estado al frente de Bogotá o al frente del país? Yo, yo lo que hubiera hecho sería lo siguiente, y no quiero criticar más de la cuenta. Yo creo que en tu pregunta hay cierta crítica, en el sentido es mucho más fácil criticar. Yo creo que las decisiones que se tomaron de confinamiento eran inevitables. Yo tal vez habría puesto menos énfasis en los ventiladores aquí y allá, en ese énfasis que se puso al comienzo, más en actividades de salud pública. En retrospectiva sabemos que hubo problemas de fragmentación en la atención por nuestro sistema que distingue entre las actividades de salud pública y las individuales. Yo creo que hubo también en las primeras instancias una especie de celo del Instituto Nacional de Salud en que centralizaba todas las pruebas. Yo creo que eso habría que descentralizarlo desde el comienzo. Yo habría empezado a tener, si se quiere, una doble contabilidad, o sea, en la forma como se comunica el riesgo y cómo se transmite este problema a la sociedad. No solamente COVID, 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 sino también habría enfatizado otros problemas, o sea, para que en el diálogo democrático se tengan en cuenta todas las consecuencias. Tengo hoy en día, Diego, reflexionando un poco, incluso vi una grafiquita el día de ayer, que hay una especie de paradoja. Si yo me ubico solamente en América Latina y miro las muertes acumuladas por millón de habitantes en los diferentes países de nuestra región, las diferencias son muy, muy pequeñas. Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina, México, Brasil están convergiendo a una situación muy similar. Y estos países implementaron políticas que no son todas iguales. Hay heterogeneidad en las políticas, homogeneidad en los resultados. Y yo creo, Diego, que esto también es un llamado de atención, en el sentido de que las políticas públicas, lo que hagan o dejen de hacer los estados, no son los que están haciendo la diferencia, sino que los resultados dependen de unas condiciones estructurales mucho más difíciles de cambiar. La desigualdad, la informalidad laboral, la urbanización, la desconfianza en el Estado, la falta de una cultura cívica. Y entonces, cuando tú me dices qué hubiera hecho yo, tal vez lo único que puedo decir honestamente es: miremos bien cuáles son esos determinantes, cuáles son esas fuerzas subyacentes que están explicando por qué América Latina es la región más afectada del mundo, y tratemos de construir un consenso social alrededor de eso. Yo creo que es lo más honesto que puedo decir en este momento. El ministro de Salud actual fue mi viceministro de Salud y yo lo respeto, me parece una persona honesta, bien intencionada, que ha trabajado incansablemente también para lidiar con ese problema. En eso quiero ser justo.
Alejandro Gaviria, hablando de su libro sobre este fin del mundo que afortunadamente no lo ha sido para él, ni para mí, ni para los que nos escuchan, pero que nos hace reflexionar, por supuesto, sobre qué clase de sociedad es la que necesitamos. Y hablando de Diego, eso, ¿puedo invertir Alejandro, el papel? ¿Puedo invertir el a papel? ver, ¿Le gustó el libro? invirtámoslo. Me gustó, me encantó el libro. Bueno. Me gustó mucho. Qué opina del último capítulo? ¿Qué opino del último capítulo? Usted se quiere meter en problemas antes de tiempo. Esa quizás es mi opinión. Quizás esa es mi opinión. Pero hablemos del último capítulo, porque es muy Perfecto, perfecto. interesante. Y realmente, realmente, ¿quién es ese personaje? Ese personaje del último capítulo es un humano, muy humano, diría Nietzsche, que es un muy humano ese Muy humano, personaje del último demasiado capítulo. humano. Háblenos de ese personaje, Alejandro. Yo voy a hablar un poco del Háblenos de contexto del personaje, ¿no? El contexto del personaje tiene que ver con Aldous Huxley, tiene que ver con sus experiencias con ciertas sustancias psicoactivas, que él con un amigo llamó sustancias psicodélicas, que quiere decir que llevan a una manifestación de la mente y que tienen varios efectos, unos de ellos que son meramente sensoriales, otros que son más introspectivos, que nos llevan a un diálogo profundo con nuestra conciencia, y otros que son más complejos, que involucran, si se quiere, experiencias místicas, ¿no? Aldous Huxley describe esa experiencia en un ensayo que escribe en el año 1954, que después se convierte en una especie de símbolo de la contracultura, tanto que lleva a que este escritor, una especie de aristócrata, incluso conservador, terminó en una portada de los Beatles. Y yo lo voy a decir sin meterme en problemas, Diego, que ese personaje soy yo, ese personaje que aparece en el último capítulo, y que quise recrear esa experiencia, o sea, quise salir del mundo de las ideas plenamente, de escribir sobre lo que otros habían escrito y tratar de volver sobre lo que Huxley había hecho. Esto es de tener una experiencia propia con una sustancia psicodélica. Y lo hago a sabiendas de que esto podría generar algún tipo de controversia, pero también de que este es un tema que sobre todo hoy tiene implicaciones médico-científicas. Las principales escuelas de medicina de los Estados Unidos están haciendo este tipo de terapias. Hay un montón de aplicaciones médicas. Probablemente vamos a tener en esta década un resurgir, un renacimiento de las investigaciones que involucran el LSD, la psilocibina, que es el principio activo de los hongos mágicos, el yageo, el ayahuasca, el MDMA, que se conoce popularmente como el éxtasis. Hay un nuevo interés, digámoslo de esta forma, médico-científico en estas sustancias. Y yo creo que para que eso pueda darse, tiene uno que hacer un esfuerzo también por quitar ese estigma de estas discusiones. Y yo, Diego, usted de pronto lo sabe, o de pronto no. Llevo 20 años metidos en los debates sobre formas distintas en las que la sociedad puede regular estas sustancias. Entonces, ese es el último capítulo, es una especie de reflexión personal eh, hecha al menos con una virtud, sinceridad. Atención y compasión es el inicio de su libro y es el final también. Es como una reflexión espiral, ¿no? Y la pregunta es, la atención y compasión, ¿por qué? ¿Por qué conecte ese último capítulo también, pero también el libro es muy humano, es como, por eso digo que esa es una reflexión muy suya, como que toca todo lo que usted es, el investigador, el académico, el hombre reconocido, el hombre de letras, el economista, ¿por qué no? El político, ¿por qué no? Pero, pero ¿qué le queda ahí? ¿Qué le queda ahí? ¿Por qué termina con compasión y atención? ¿Por qué eso lo captura usted, Alejandro? Me captura porque este es un tipo de reflexiones que me habían acompañado a mí por mucho tiempo, pero que se ausentaron, Diego, cuando yo sufrí una enfermedad compleja, ¿no? Yo fui paciente de cáncer. Incluso estoy cumpliendo 3 años en estos días de haber terminado mi tratamiento de quimioterapia, que fue muy duro. Estuve al borde de la muerte en 2 o 3 momentos. Y de esa reflexión y de mis lecturas posteriores, un poco de lo que a uno le pasa cuando le dicen que se va a morir y que le quedan pocos meses de vida, ha surgido en parte eso que yo encontré de manera un poco casual. Y yo creo que también volviendo al inicio de nuestra conversación, cuando tú me preguntabas por qué Huxley, es porque su reflexión, que hace énfasis en la atención, esto es en asombrarnos con el mundo, en mirar la vida
en todas sus dimensiones con ojos nuevos. Yo decía en uno de mis libros anteriores, con los ojos del turista o del condenado. Y la compasión necesaria en el sentido de que la vida humana implica necesariamente sufrimiento. Yo cito una frasecita de Jorge Luis Borges que dice, todos somos voces de la misma penuria. Entonces me parece que la atención, esta es la mirada asombrada del poeta y la mirada compasiva hoy en día, sobre todo en tiempos de pandemia, son necesarias para mejorar un poquito el mundo. Están en el primer capítulo donde yo hago una especie de disección del humanismo, o sea, de esos elementos trágicos de la vida humana, pero termino volteándolo y yo dice, a pesar de todo esto, a pesar de la muerte, la finitud, el absurdo, el desprendimiento, el autoengaño, la excesiva sociabilidad, existe el privilegio que tenemos de ser, si se quiere, testigos del universo desde esta región de la galaxia. Y existe ese convencimiento de que en el fondo compartimos con todos los otros seres humanos y con todos los otros seres vivos algunos de estas dimensiones trágicas de la vida y por lo tanto tenemos que ser compasivos. Esa es un poco la idea que hay en el primero y en el último capítulo del libro que, como tú bien dices, se conecta. Porque mucha gente me lo dice acá en entrevista, en este programa vienen muchos personajes, mujeres y hombres muy valiosos, y su nombre surge y surge, Alejandro. Mucha gente lo quiere ver a usted presidente, pero usted se ve ahí, usted cree que ese es un lugar para usted. Diego, yo creo que en todo caso deberíamos ser conscientes de cierta paradoja, ¿no? ¿Cierto? Estos temas de los que hemos venido conversando generalmente no son las discusiones que uno tiene con un político, sobre todo estos últimos temas, que son un poco más espirituales y tienen que ver con dimensiones De más lo íntimas humano, de la vida humana, sí, de la vida tristemente, humana, ¿cierto? tristemente de esto no se habla con políticos, casi siempre toca preguntarles qué se robaron y qué no. Sí, hay como una dimensión que pareciera, dijéramos, ¿por qué este señor para presidente cuando estamos teniendo este tipo de conversación? Mi vida ha sido en el fondo una vida en la academia. Yo después tuve pues un tránsito por el sector público que me parece interesante. A mí, yo considero que el conocimiento práctico es una dimensión importante. No me gusta la torre de marfil completamente, o sea, esconderme por allá del mundo. Me genera inquietud que mi nombre esté circulando por ahí. Yo he optado por ignorarlo un poco. Eh, Cuando me dicen que esta reunión, yo digo, no, déjeme por lo menos terminar este año tranquilo. Me preocupa que yo hice un compromiso con quienes me eligieron rector de la Universidad de los Andes, de estar por lo menos 4 años allí, que es mi periodo. Y yo creo que cumplir mi palabra es algo que yo considero fundamental. No sé si la lucha electoral, que implica necesariamente la lucha por el poder, sea lo que yo quiero hacer. Yo sí quisiera contribuir de alguna manera. A veces, Diego, es un poco extraño porque cuando me preguntan, yo como que mi instinto, lo que siento más adentro es, bueno, yo contribuyo, pero de manera más subsidiaria, como que me gustaría estar no en la primera línea, sino en la segunda o en la tercera. Eso es lo que yo siento que puedo hacer mejor, pero no sé. Yo he tenido esta conversación con mi esposa, ella también le preocupa los temas de mi salud. Si tú me preguntaras, bueno, en este momento tiene que decidir si se lanza de cabezas a la contienda presidencial. En este momento, en este instante, en este final de octubre, en el año de la pandemia, yo diría, no, no estoy preparado. Y quiero contar un poco ahí y aprovechar que usted es una persona que habla desde lo que vive, desde lo que piensa, desde lo que siente, con cierta honestidad extraña, pues en los personajes públicos, hay que decirlo. Y hablemos un poco que hay un problema aquí en Colombia en la opinión pública y es que o usted está a un lado o está del otro y eso para mí me Ujú. parece que desgasta mucho las discusiones. Pero también se ha evitado también tomar partido, se ha evitado tomar como en ciertas discusiones fundamentales. Yo quiero preguntarle de estos candidatos que aparecen, que han sido los que ya hemos visto tanto, hemos visto a Sergio Fajardo, que estuvo hace 8 días aquí en el programa, está Gustavo Petro, está, por supuesto, Camilo Romero, Ángela María Robledo, muchos hombres y mujeres están ahí sobre la mesa, pero usted, desde lo que sabe, desde lo que piensa y desde lo que siente, ¿usted con quién o quién le llama la atención de verdad? Que usted diga, oiga, ahí hay algo valioso. Primero yo quisiera decir algo sobre
tomar partido, porque hay como en este concepto de tibio, yo creo que una especie de confusión. Por ejemplo, yo he tomado partido en temas tan complejos como la interrupción voluntaria del embarazo, como la eutanasia. Colombia, por lo que yo hice, por una resolución que firmé, es el primer país de América Latina que tiene eutanasia legal. Sobre los temas de la guerra contra las drogas, yo estaría en favor, por ejemplo, de la legalización de la marihuana para usos recreativos. He tomado partido en aspectos primordiales de política pública como el control de los precios de los medicamentos, que va en contravía de cierta ortodoxia económica. Eso no significa que yo en algunos casos no critique ciertas posiciones ideológicas polarizadas. Y hay una discusión en el margen sobre eso en el libro, sobre lo que Huxley llamaba la sobresimplificación de la realidad. De todos estos personajes, yo el con el que más he tenido cercanía, eh, incluso por fuera del ámbito político, Diego, es con Sergio Fajardo, porque él fue profesor de la Universidad de los Andes y él fue alcalde y él nombró a mi papá gerente de PM. Y entonces yo lo conocí por ese lado familiar y tengo una amistad con él, por fuera del ámbito político. Pero casualmente he tenido buena relación con todos. Usted no sé si sabe que yo tuve una conversación con Gustavo Petro por allá hace un año y medio cuando yo no era rector. Él me consultó de manera generosa si yo estaba dispuesto a acompañarlo en la alcaldía de Bogotá. Yo no estaba preparado en ese momento para ese tema electoral. Tengo una buena relación con él, lo respeto en muchas de sus posiciones. Yo creo que, por ejemplo, en el tema ambiental, él dice las cosas que deben decirse en este momento en Colombia. Pero no sé, yo tendría que ver en este momento cuáles son sus planes y qué es lo que están pensando. ¿Y podría servir usted, pensando en lo que está diciendo, en el trabajo que ha tenido, en este diálogo del que habla, podría quizás ser usted una de esas personas que logra unificar gente, Alejandro? Pues no soy yo el que debería decirlo, ¿no? Cuando me contacta con este tema político, y no son muchas las conversaciones que he tenido, ese es el argumento que hacen muchos. Es decir, bueno, usted puede ser una persona que de alguna manera logre unificar ciertas tendencias. Puede ser, pero uno no sabe, ¿no? En el fondo yo también le temo, Diego, como a los falsos consensos. Eh, Ese papel de tender puentes, de estar ahí, de encontrar las afinidades y no las contradicciones, me gusta y yo lo he hecho, incluso lo hago intelectualmente en el libro. Pero no sé eso qué significa en la práctica también. Alejandro, muchísimas gracias por esta entrevista. Recomiendo mucho leer su libro, los que lo puedan adquirir y si no, pidanlo prestado. Yo estoy prestando el que me escriba, le enviaré el Hagamos libro una este cosa chévere, mismo. hagamos una cosa chévere. A ver, Hagamos lo siguiente. Usted debe tener ahí cuando pone el programa, que hagan los comentarios. Yo le voy a regalar 2 libros firmados y usted los va a rifar entre los oyentes de... excelente, me Listo. gusta eso. Ese Entonces plan hagámoslo está así. buenísimo. Hagámoslo Ese así. plan está Entonces buenísimo. nos comunicamos y usted hace la rifa de alguna manera. Eso ya le Eso, queda a usted. los llevaré en Cuando tenga bicicleta. las Bueno, dos si personas están en que Bogotá. ganar, cuando tenga las 2 personas que ganaron la rifa, me escribe el nombre y yo le hago llegar los libros y se los regalamos a 2 de los oyentes. Genial, Alejandro, de Me verdad. parece. Es el primer invitado, el primer escritor que hace eso en este programa, de verdad, muy chévere. No, no, Siempre invitamos a a todos los que, escritores nos mandan unos libros de cortesía, a mí ya me están acabando. Como decía un tío mío, el libro se regala bien, no sé si se vende bien, pero se regala bien. Pero me parece un acto de generosidad que podemos hacer ahora aquí. Alejandro, siempre pedimos que se despidan con un libro, que en este caso no voy a pedírselo porque yo mismo voy a recomendar el suyo, pero una canción eh, que le gusta y quizás una reflexión. Cierre usted este programa con una reflexión. Me gustaría invitarlo a que cerrara el programa Sí, usted con una reflexión. a mí me gusta mucho la música vallenata, me gustan los vallenatos desde el colegio, me parecen chéveres. Eh, ¿Quiere que le recomiende un vallenato viejo? ¿O qué? Hágale pues. De las épocas del colegio me gusta uno de Silvio Brito que se llama Llegaste a mí, me recuerda. Un Entonces vallenato. Nos recomiendo vamos eso. con un vallenato hoy. Es un viaje a la nostalgia un poquito. Y bueno, reflexiones ya hemos tenido muchas. Tal vez eh, eh, una frase optimista que hay por aquí al final del libro, quisiera traerla a cuento, de Jorge Luis Borges, una cita que me gusta.
Está al final del capítulo 1, que dice, el mero hecho de ser es tan prodigioso que ninguna desventura debe exhibirnos de una suerte de gratitud cósmica. Ninguna desventura debe eximirnos de esa gratitud cósmica. Entonces terminemos con esa reflexión sobre la necesidad de la gratitud cósmica, por estar aquí, por celebrar, como dice el poeta venezolano Eugenio Montejo, ese frágil milagro de estar vivos. Gracias, Diego, por la invitación, hermano. Alejandro Gaviria, muchas gracias, un abrazo y bueno, Gracias a ti. seguimos Gracias a conectados ti. con estos Saludos a los episodios. oyentes y quedo pendiente entonces de nuestra rifa, que no va a tener la supervisión de Rifa, Juegos y Espectáculos, va a ser un asunto aquí. será lo que será, pero sí, aquí estarán los 2 libros para las personas que nos escriban. Cuente con y eso, bueno, hermano. Cuente vamos con a eso. hacer esa rifa. Firmados están los dos. Hacemos eso. Listo. Un Chao, abrazo. hermano. Chao, pues. Un abrazo igualmente. Suerte. Gracias.